Doctora Lilia Cerillo, gracias primero que nada por este tiempo. Me gustaría comenzar esta charla con un recordatorio de un concepto que usted me compartió en alguna entrevista antes de que usted llegara a la rectoría. Habló de la admiración que sentía por el rector Rivera Terrazas y una aspiración de ser algo de lo que él hizo al frente de esta institución. 3 años después, ¿lo ha conseguido? Pues yo creo que nos falta todavía. Yo nunca soy de las que digo ya lo conseguí. O sea, siempre hay algo que hacer, algo que mejorar. Y en el caso del ingeniero Rivera Terrazas, yo lo recuerdo siempre con mucho cariño, con mucha admiración de él. Tomé el ejemplo de la cercanía que debe haber entre el rector y la comunidad. A eso me refería. Y esa parte, pues yo creo que trabajamos todos los días para que así sea, ¿no? Y yo creo que todavía no se ha dicho la última palabra y siempre he dicho que el último minuto como rectora también va a tener 60 segundos que se pueden aprovechar para estar cerca de la gente. ¿Pero se siente satisfecha? Sí, muy contenta porque la verdad es que a mí me ha permitido conocer a la comunidad mejor de lo que yo pensaba que era. Me sorprende en el día a día lo que cada universitario hace, pero lo hace convencido. Y eso es lo fundamental, ¿no? Cuando uno siente que el trabajo no es trabajo, sino que uno lo hace como pasatiempo, es cuando más se disfruta, cuando más se valora y cuando más aportamos, ¿no? Todos y cada uno de nosotros. Cuando llegamos al salón de clase y salimos satisfechos porque dimos una muy buena clase, aunque la hayamos dado muchas veces, siempre tiene un matiz diferente, siempre va a haber algo distinto que a uno lo hizo recapacitar o a los jóvenes los motivó. Entonces, eso para mí es fundamental, es lo que más valoro de la comunidad universitaria, de los profesores, de los estudiantes, de los administrativos, que aparentemente ellos están ahí solamente para llevar una función, pero que son fundamentales, ¿no? Yo recuerdo mucho en la época de la pandemia que pues la mayoría estaba confinado, que solamente habíamos pocos que estábamos trabajando, y yo decía, ay Dios mío, pero si esto yo nunca me había imaginado que fuera tan difícil, ¿no? Y era una labor que hacía un administrativo en el día a día. Y yo decía, ay, cuánto los valoro, ay, ¿por qué no están aquí ahorita? Entonces, cuando uno no los tiene, es cuando se da cuenta del real peso que tienen en la institución. Y por eso yo valoro el trabajo de los administrativos, el trabajo de los estudiantes, porque los estudiantes son el por qué y el para qué estamos aquí como institución. Ahora hablaremos de la calidad educativa, del ranking que ocupa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero me gustaría hablar de la parte humana, porque usted tocó una parte de la vida en México, en el mundo y desde luego de la actividad universitaria. Usted es rectora justo con la pandemia, pero al mismo tiempo una de las conocedoras más profundas de los virus. ¿Qué lección le dejó toda esa etapa? Una lección de que debemos valorar todo lo que tenemos. La vida, la salud, la familia, las amistades, ¿no? El trabajo. Yo recuerdo esa etapa con muchos aspectos de enseñanza que no se nos deben de olvidar. A ninguno de nosotros se nos debe de olvidar que no estamos exentos de volverlo a vivir. O sea, eso es importante de mencionar. Las pandemias han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y bueno, a lo mejor a mí por mi edad ya no me va a tocar quizá muchas, nada más una, yo creo más, pero a todos los jóvenes, a los niños, a la gente ya madura, pues nos debe dejar una enseñanza. Y esa enseñanza es precisamente la que no se debe perder, aunque no haya pandemia, para disfrutar el día a día. Lo que tenemos,
hay que valorarlo tremendamente. Recuerdo a la doctora Cedillo en la línea de batalla aplicando vacunas, dando consuelo a las familias de los muchachos que no la brincaron. ¿Cómo vive esa parte, rectora? Fíjese que precisamente hoy que pasé a hacer un recorrido por algunas de las ofrendas y vi las fotos de algunos compañeros que se fueron durante la pandemia, me hizo recordar esa etapa, Fer. Esa etapa en la que uno decía, bueno, pues ahorita estoy, pero mañana me puedo infectar y ya no voy a estar con mi familia, es más, ni siquiera me van a ver, porque eso pasaba, ¿no? La gente llegaba a un hospital, entraba, pero ya no salía vivo en muchos de los casos. Entonces, son momentos que uno debe conservar para trabajar y que no se repitan. Y yo siempre he dicho, cada pandemia dejó enseñanzas diferentes. Por ejemplo, la epidemia que tuvimos de cólera nos enseñó a lavarnos bien las manos, a cocer bien los alimentos y nos dejó el agua embotellada. ¿Sí? Antes de esa época difícilmente uno compraba una botellita de agua, ¿no? Para beber. Tomábamos agua del grifo. Exacto. Y aquí estamos. O hervíamos el agua en el mejor de los casos, o comprábamos garrafones, pero comprábamos el garrafón para la casa. O sea, no andábamos con la botellita a todos lados. ¿Qué nos dejó de enseñanza? Y ya en cuanto a la higiene, la pandemia de influenza H1N1, el uso del gel antibacterial. Después de esa, el gel seguía presente, ¿no? Yo siempre digo que hasta en los puestos de tacos hay un dispensador, todo cochino por fuera, ¿verdad? Pero con su gel adentro y nos enseñó a usar el gel ya de manera cotidiana, ¿no? Si no podemos lavarnos las manos, por lo menos nos poníamos gel, ¿no? Antes de ingerir un alimento. Esta pandemia que nos enseñó el uso adecuado del cubrebocas. En esa época lo usábamos para protegernos todos de no contagiarnos. Ahora tiene la función de que si yo estoy enfermo debo tomar conciencia de que no debo contagiar a los demás y usar un cubrebocas, no por mí, sino por los demás, por cuidar la salud de los demás. Entonces, cada pandemia nos ha dejado enseñanzas y cada epidemia también. Pero así como nos dejan enseñanzas en cuanto a higiene y prevención, nos dejan enseñanzas en lo humano, que eso es lo fundamental. Rectora, ¿y los gobiernos han estado a la altura de la demanda durante estas etapas críticas de la vida? Yo creo que los gobiernos también han tenido que aprender, ¿no? O sea, no están exentos de ese aprendizaje. Yo le voy a poner el ejemplo de influenza H1N1. Aparece, de hecho, el primer caso surge en nuestro país, ¿no? Y de aquí pues lo exportamos para muchos lugares. Pero ¿qué nos pasó? O sea, no teníamos la manera de diagnosticarlo. Entonces se pudo hacer un diagnóstico certero y saber que era una variante diferente a todas las que había habido gracias a la colaboración internacional. Pero entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Decir, bueno, si el único lugar donde se puede hacer un diagnóstico confiable está en la Ciudad de México, totalmente centralizado y además superado en cuanto y rebasado en cuanto a capacidad, pues hay que hacer algo y lo que hizo en su momento el gobierno es instalar por lo menos un laboratorio bien equipado para hacer diagnóstico molecular en cada uno de los estados de la República. Entonces tuvimos ya 32 laboratorios perfectamente equipados que nos sirvieron ahorita para la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿A dónde voy? A que cada gobierno tiene que tomar esas enseñanzas,
tomar acciones y estar preparado para lo que viene. O sea, yo le aseguro... Por encima de la militancia, sí, el criterio partidista y demás. Independientemente de eso, ¿no? Ahorita yo le podría preguntar a un jovencito que si se acuerda qué partido político estaba gobernando cuando fue la pandemia de influenza H1N1 y ni saben, ni se acuerdan. Pero lo que importa son las acciones y lo que importa es lo que ya se quedó. La escucho hablar con una soltura sobre este tipo de temas que son tan complejos que me gustaría saber qué es más difícil, manejar a una de las instituciones más importantes y prestigiosas en el país o el trabajo en el laboratorio, en el matraz. Es una pregunta que yo me hice una vez en mi vida cuando dejé el laboratorio y directo pasé a ser directora del ICUAP. Por eso me dio risa, porque yo recuerdo mucho que el único trato que tenía con la gente era con mis alumnos, bueno, obvio con la familia, ¿verdad? Pero yo pasaba muchísimas horas del día en el laboratorio con mis experimentos y con animales del laboratorio, ¿no? Y entonces cuando llegué a la dirección del ICOP, yo dije, ay Dios, esto es más difícil que lo que hago en el laboratorio. Yo decía, es más fácil trabajar con los bichos. Uno los trata bien y responden y ya no pasa nada, ¿no? O sea, tiene uno sus precauciones nada más y ya. Y con los animalitos del laboratorio, yo siempre decía, los trato con cariño, ellos corresponden, además pues no hablan, no se quejan, yo decía, es mucho más sencillo, los humanos somos más complejos. Sí, efectivamente, los humanos somos más complejos, son retos diferentes, ¿no? En el laboratorio, pues lo más que pasaba era que mis bichos no querían crecer o no querían manifestarse, y entonces pues yo les cantaba, les hablaba bonito y los consentía y les ponía un poquito más de lo que sabía que les gustaba y jalaban bien. Y aquí no, aquí es diferente, aquí es ponerse en los zapatos del que está frente a uno y tratar de resolver qué es lo que quiere la gente y no que uno le resuelva. A propósito de complejidades y de la conducta de la raza humana, rectora, usted está por hacer historia, ha tenido el reconocimiento de los últimos 3 gobernadores, me refiero a Miguel Barbosa, Sergio Salomón y frecuentemente con Alejandro Armenta. Pues la verdad es que ellos me han tratado muy bien y sobre todo algo fundamental, ha habido un gran respeto a la autonomía universitaria. Yo puedo asegurarle que en el trato con ellos nunca han pedido algo que atente contra la autonomía y eso es algo que todos los universitarios valoramos, ¿no? Pero además de eso, pues ha habido respaldo a la actividad que hace la institución y como yo lo dije en el último informe, hay algo que nos une y es el amor que le tenemos a nuestro Estado, el amor que le tenemos a nuestra institución. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? El respeto y el cariño que se tiene por una institución como la nuestra, centenaria, con una gran trayectoria académica, pero sobre todo y fundamental, el hecho de que de esta institución han salido grandes profesionistas, ha salido gente que ha podido superar su condición económica, su posición también social, gracias a la oportunidad que le dio la UAP, ¿no? Y entre ellas yo me considero en ese grupo. Muchos de nosotros no hubiéramos podido salir adelante si no hubiese existido una institución tan noble como la UAP. Y en términos de rendimiento académico, rectora, de logros en materia de ciencias y humanidades, ¿qué es lo que le falta a la Benemérita Universidad? Bueno, yo creo que en materia de ciencias un científico nunca está satisfecho.
El día que uno dice que ya logró lo que quería, pues en ese momento ya se retira uno porque ya no tiene nada que hacer. Yo creo que algo que caracteriza a los científicos, a los investigadores, es esa avidez que tienen por generar conocimiento científico, y es que uno nunca está satisfecho porque siempre hay una pregunta que contestar, ¿no? Lo que en términos de metodología de la investigación uno llama la pregunta de investigación. O sea, una vez que uno consigue una respuesta que lo deja a uno satisfecho, uno va por más, ¿no? Y le escarba más, y entonces nunca va a quedar satisfecho. Entonces, en materia de investigación yo creo que nunca vamos a estar satisfechos porque siempre habrá retos nuevos, porque siempre habrá conocimiento que se va generando y que se genera muy rápido y que nos genera más dudas, ¿no? Y esas dudas dan origen a nuevas investigaciones. Entonces, por eso yo creo que todavía tenemos un largo camino. Mientras estemos activos, vamos a estar siempre aportando, que eso es fundamental. Entonces, ahí estamos trabajando muy fuertemente, y yo siempre he dicho que los grandes investigadores de nuestra institución sembraron y sembraron en suelo fértil, porque siguen generando conocimiento y siguen motivando a los que vienen atrás para que ellos ahora tomen la batuta. El ranking que ocupa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el contexto nacional, ¿le hace sentir satisfecha? Sí, la verdad es que estamos bien posicionados. A mí me da muchísimo gusto que así sea, pero Fer, yo debo confesarlo, soy muy competitiva, ¿no? Entonces, cuando yo digo, sí estamos satisfechos, pero arribita de nosotros hay alguien más, ¿no? Entonces hay que trabajar para aspirar a estar por lo menos en el nivel del de arribita, y si se descuida el de arribita, pues lo rebasamos, pues para eso estamos. ¿Y dónde se ve el próximo año? ¿Estará ya terminando el primer rectorado de 4 años? Pues mire, ahorita yo soy maratonista, entonces uno no piensa en el siguiente maratón hasta que no cruza la línea de meta, y ya que cruzó uno la línea de meta, ya empieza uno a plantear qué viene para el siguiente maratón. Entonces, todavía no, yo voy ahorita como en el kilómetro 38, entonces me faltan todavía como 4, que tengo que meterle todo para llegar bien a la meta, y ya después de eso, pues ya pensamos en el siguiente maratón. Ya pensaremos. Le voy a contar una anécdota que me pasó. Yo siempre había dicho que me iba a retirar de los maratones en el momento que mis 2 hijos corrieran un maratón, ¿no? Cuando ellos ya corrieran su primer maratón, yo me retiraba. Entonces, primero corrió mi hija, bien y demás. Después llegó el momento en que, sin que nadie lo presionara, mi hijo dijo, quiero correr un maratón, y lo corrimos los 3, mi hija, mi hijo y yo. Y entonces yo me hice propaganda, y entonces empecé a todo el mundo a decirle, es mi último maratón, después de ya no voy a volver a correr 42, ya nada más 21 y ya. Y después de toda esa propaganda que me hice yo sola, cruzamos la meta, así agarraditos de la mano los 3 y demás. Entonces a mí se me salían las lágrimas de la emoción. Creo que a mis hijos se les salían las lágrimas y yo creía que era de emoción, pero no, era de dolor. Y entonces terminamos, empezamos a caminar, y yo así, dramática, intensa. Fue mi último maratón. Ya por última vez crucé la meta de los 42 kilómetros. Se voltean los 2 y me dicen, estás mal, ¿verdad? Ve cómo estás tú físicamente y cómo estamos mi hermano y yo. Y dice, ¿no te das cuenta que estás mejor que nosotros 2? Y dice, ya, tranquila. Y entonces caminé 10 pasos, y después de esos 10 pasos les dije, creo que no me voy a retirar, ¿eh? Olvídense. No, uno toma la decisión cuando ya cruzó la meta. O sea, cuando uno ya dijo, pues ya llegué a donde quería, ahora ¿qué sigue?
¿no? Y eso pasa en la vida. Yo tomo mi vida como el maratón, entonces, pues sí, ahorita vamos en el kilómetro 38. Vamos a esperar qué sucede cuando termine esos últimos 4 kilómetros que le Sí, quedan. esos 4. Será una buena señal para la comunidad será universitaria. Como agosto, ¿no? Cuando ya vaya a empezar el siguiente proceso, ahí yo estaré llegando a los 42 y pues ya se verá. Esa es una buena señal. Rectora, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Fer, un placer. Igualmente.